A fines de agosto de 1972, el presidente Lanusse dicta una orden de captura para uno de los sindicalistas cordobeses más influyentes del momento. Todos buscan al secretario general de la CGT Córdoba y líder de la Unión Tranviarios Automotor, Atilio López. Las causas de esta disposición son el intenso plan de lucha que lleva adelante la Central Regional y los paros decretados en repudio al fusilamiento de 16 guerrilleros en Trelew. Semanas después, desde la clandestinidad, López viaja a Buenos Aires con la intención de entrevistarse con Perón, quien ha regresado momentáneamente a la Argentina. Pero a instancias de José Rucci, el líder justicialista no recibe a López. Por el contrario, sus opositores sindicales, los ortodoxos, sí se reúnen con Perón. El desplante es una señal de un conflicto en ciernes entre los peronistas. Por un lado se encuentran los gremios que creen en una CGT pluralista e independiente. Por el otro, aquellos que entienden que debe ser verticalista y leal solamente al peronismo. Las Fuerzas Armadas. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. A mediados de los años 50, el desarrollo industrial generado en Córdoba por la instalación de grandes empresas automotrices modifica para siempre el aspecto de la ciudad. La llegada de miles de trabajadores produce un enorme y acelerado crecimiento urbanístico que extiende los antiguos límites hasta los predios de las nuevas fábricas. En consecuencia, el Estado debe aumentar la cantidad de unidades de transporte público y extender sus recorridos para comunicar los distintos barrios de Córdoba. El gremio que nuclea a los trabajadores del transporte, la Unión Tranviarios Automotor, UTA, se convierte así en uno de los sindicatos más grandes y poderosos, no solo por su cantidad de afiliados, sino también por el poder de paralizar el movimiento en la ciudad, capacidad que dará sus frutos. En la sede de UTA se encuentra reunido el cuerpo de delegados que está considerando la oferta de FETAP para resolver la medida, el levantamiento o el paro definitivo hasta el viernes. Mientras tanto, podemos ver frente al local sindical a muchos ómnibus que ya han detenido su marcha. Otros lo han hecho en las terminales de las líneas. En septiembre de 1955, el presidente Juan Domingo Perón es derrocado por un golpe de Estado. Se proscribe el peronismo y él debe exiliarse. Esto origina que desde los primeros meses del nuevo gobierno, grupos de partidarios peronistas se organicen e inicien la resistencia. Al año siguiente, Atilio López, un destacado y aguerrido líder de la resistencia peronista, llega a la conducción del gremio de los choferes. Por ese entonces, los sindicalistas del peronismo, formados en la lucha contra el régimen, comienzan a destacarse y a ganar posiciones en la central obrera local. Los gremios peronistas combativos de Córdoba forman parte de una corriente conocida como los legalistas. Esta facción, liderada por Atilio López y Elpidio Torres, busca mantener distancia de los caciques sindicales porteños que conducen la CGT Nacional y cree en una central regional pluralista donde tienen cabida los sindicatos independientes. Los ortodoxos se convierten en sus rivales en el interior mismo del movimiento obrero peronista. Estos sostienen que la conducción de la CGT debe ser íntegramente justicialista y responder a los designios de la CGT Nacional. En 1957, la CGT cordobesa logra normalizarse y el plenario de los representantes obreros designa a su nuevo secretario general. Atilio López es el elegido. Ese mismo año, el sistema público de transporte, que era producto de las nacionalizaciones del gobierno peronista, enfrenta un plan de privatizaciones que pone en riesgo los puestos de trabajo de cientos de choferes. La Unión Tranviarios Automotor resiste durante varios años los intentos de privatización y promueve un proyecto para establecer una cooperativa obrera que administre la empresa de transporte. A pesar de los esfuerzos, a fines de 1962, la compañía de transporte automotor, CATA, es disuelta y las distintas líneas de ómnibus son vendidas a empresas privadas. Esto representa un duro golpe para Atilio López y la UTA, a tal punto que por un tiempo se mantendrá en un segundo plano en las luchas gremiales.
En 1966, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente constitucional Arturo Illia. El nuevo gobierno, encabezado por el general Juan Carlos Onganía, prohíbe la actividad política y gremial e inicia un periodo de reformas económicas liberales que perjudican a la clase trabajadora y a los sectores medios de la sociedad. Desde un comienzo, los sindicatos cordobeses se oponen abiertamente al régimen. En un contexto de movilizaciones y protestas, la Unión Tranviarios Automotor vuelve a ser la protagonista de las luchas obreras locales. Las huelgas de transporte logran paralizar la ciudad y, combinadas con las medidas de fuerza de la CGT regional, se convierten en una modalidad efectiva de protesta. Atilio López, ¿el paro de mañana mantiene las características resueltas en el último plenario? Efectivamente, a partir de 10 de la mañana paralizaremos las actividades, abandonaremos los lugares de trabajo y nos dirigiremos hacia CGT para realizar el acto público en los balcones de la CGT. Previsto para las 11. Para las 11 de la mañana, exactamente. Por ese entonces, Atilio López diseña una estrategia que será muy útil a la causa. Consiste en cruzar colectivos en los puentes que comunican el centro de la ciudad con los barrios. Con tal maniobra dificulta el acceso de las fuerzas de seguridad a la zona y de esa manera demora la represión contra los manifestantes. Atilio López también se convierte en nexo y mediador entre los líderes de los dos sindicatos más combativos de la regional, Elpidio Torres de Esmata y el máximo representante de los independientes, Agustín Tosco, de Luz y Fuerza. Con esta acción, López se transforma en una pieza fundamental de la resistencia. Para mayo de 1969, el interior del país vive un clima de protesta generalizado y, a pesar de la represión, estudiantes y obreros se movilizan en varias ciudades. En Córdoba, Atilio López toma la iniciativa y organiza una huelga de transporte que paraliza durante varias horas la actividad de la ciudad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, este paro no puede ser impedido. El éxito de la medida es una de las razones que animan a Elpidio Torres y a Agustín Tosco a acercar posiciones y a decretar un paro general con movilización para el 29 de mayo. Durante esta jornada, la acción de Atilio López resulta fundamental. Los transportistas trabajan durante las primeras horas de la mañana con el objetivo de trasladar a los obreros hacia las fábricas. Con el inicio de la movilización, los colectivos desaparecen y los choferes se pliegan al paro. Al mediodía, la protesta se transforma en un levantamiento popular que será conocido como el Cordobazo. El efecto de la protesta es tan fuerte que redefine las posiciones y alianzas sindicales existentes en el movimiento obrero local. Luego de la rebelión, la corriente legalista recupera protagonismo, afianza su relación con los independientes y comienza una dura disputa con los gremios ortodoxos en el interior del sindicalismo peronista. Por ese entonces, Atilio López surge como vocero y líder indiscutido de los legalistas. El local de su gremio se convierte en lugar de reunión de intelectuales peronistas, sindicalistas de izquierda y jóvenes activistas que integran las distintas corrientes del peronismo revolucionario y promueven una nueva concepción del movimiento. Para todos ellos, la lucha por el retorno de Perón es parte de un proyecto socialista y de liberación nacional. Llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil, porque están preparándose. No tenemos ninguna duda, cualquier otro tipo de trampa. El 13 de abril de 1971, luego de una alianza entre los legalistas y los independientes, el plenario de la CGT local elige a Atilio López como secretario general y a Agustín Tosco como secretario adjunto. De esta manera, los ortodoxos, la corriente más conservadora y verticalista del peronismo, son desplazados de la conducción. Pocos días después, Agustín Tosco es encarcelado por el gobierno militar y Atilio López inicia un intenso plan de lucha que se mantendrá en los 2 años siguientes. Atilio López, ¿cuál es la significación esencial de este paro de actividades que acaba de disponer el plenario de Gremios Confederados? Bueno, fundamentalmente el plenario de gremios ha resuelto brindar su solidaridad para con los compañeros metalúrgicos en conflicto con la empresa de Carlos. Al mismo tiempo, también se lleva como una de las motivaciones fundamentales la libertad de los presos y muy especialmente la libertad de nuestro secretario adjunto, compañero Agustín Tosco. Mientras tanto,
López recibe intensas presiones por parte de los dirigentes ortodoxos nacionales para que realice una purga de los elementos no peronistas del movimiento obrero cordobés. En un primer momento, Perón le manifiesta su apoyo a Atilio López y lo invita a viajar a su residencia en Madrid. López, otros dirigentes que también estuvieron con Perón y precisamente de Córdoba, sostuvieron que Perón había dicho que no había que combatir por el combatir mismo. ¿Qué línea va a sustentar ahora el gremialismo cordobés? El general Perón ha desmentido categóricamente. He llevado un manifiesto emitido por la Asociación Bancaria de Córdoba que integraba a uno de los compañeros que viajaron a Madrid, donde señala la posición de Perón, donde dice de que la CGT de Córdoba no tan solo no debe paralizar la lucha, sino que debe intensificarla. Me he tomado el atrevimiento de hacerle perder unos minutos al general leyéndole esa nota, y el general Perón, poniéndose de pie, me dijo: eso es lo que he dicho yo. Es una infamia pretender decir que yo he querido paralizar la lucha. La intensa actividad que realizan la CGT y los peronistas combativos contra el régimen favorece la estrategia de Perón para lograr su retorno y una próxima apertura electoral. A mediados de 1972, con el llamado a elecciones por parte del gobierno militar, las facciones del sindicalismo peronista compiten por asegurarse una mayoría de los candidatos en la boleta justicialista. Pese a las presiones de la CGT nacional, Atilio López logra imponerse al sindicalista ortodoxo Alejo Simó y acompañar en la fórmula al candidato a gobernador Obregón Cano. El sector ortodoxo había quedado desplazado tanto de la CGT como de la lista electoral del justicialismo. A finales de agosto, la Central Regional llama a una huelga para exigir la libertad de Tosco y para repudiar el fusilamiento de 16 guerrilleros en Trelew. En los considerandos del decreto correspondiente, el gobierno señala que las reiteradas declaraciones efectuadas por la delegación regional de la CGT constituyen incitación a la violencia y apología del crimen. También indica el gobierno que el paro decretado en la víspera por 2 horas tuvo propósitos notoriamente extragremiales. En respuesta, el gobierno interviene esa central y emite una orden de captura para su secretario general. Atilio López es intensamente buscado por la justicia. Los partidos políticos critican esta medida y se reúnen para respaldar a López. Convocada por el Consejo Directivo de la CGT Regional Córdoba, que actúa en la clandestinidad por los hechos ya conocidos, se desarrolla una reunión de dirigentes gremiales y representantes de todas las tendencias políticas. Señor Atilio López, ¿qué importancia le atribuye a esta reunión? Es la prueba irrefutable de que la CGT de Córdoba y que el movimiento obrero no se encuentra solo y que estamos dispuestos a continuar con la lucha, con el respaldo y el apoyo de la totalidad de la población de Córdoba. El 22 de septiembre, el gobierno libera a Tosco, preocupado por el estado de rebelión que vive la provincia. A partir de ese momento, el líder de Luz y Fuerza encabeza los reclamos por la situación de López, el líder legalista. Tosco, usted vuelve a Córdoba después de 17 meses. El secretariado de la CGT, sobre él pesa orden de captura. ¿Usted se va a hacer cargo del secretariado ahora? Yo quiero señalar aquí que la única conducción que tiene la clase trabajadora cordobesa es el secretariado de la CGT, encabezado por el compañero Atilio López. En diciembre, Atilio López realiza un viaje clandestino a Buenos Aires para entrevistarse con Perón, que momentáneamente ha retornado a la Argentina. Pero a instancias de Rucci, Perón se niega a recibirlo. En cambio, Perón se reúne con Alejo Simó, uno de los sindicalistas ortodoxos. López, usted estuvo en Buenos Aires, trató de entrevistar a Perón y no lo logró. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, viajé a la capital federal con el propósito de entrevistar al general Perón, y después de haber solicitado la entrevista al compañero Juan Manuel Abal Medina, secretario general del movimiento, y de haberme comunicado el mencionado compañero de que el general Perón me iba a recibir, y enterado el compañero Rucci y los directivos nacionales de la CGT, intercedieron y trataron por todos los medios y lo lograron al final de que el general Perón postergara esa entrevista. Posteriormente, Rucci publicitó la negativa de ser recibido por el general Perón si no solicitaba la autorización de la CGT Central. La CGT de Córdoba, la cual tengo el honor de presidir y de representar,
no puede aceptar bajo ningún punto de vista que nosotros tengamos que pedir el permiso a Rucci para entrevistar a nuestro jefe. Por lo tanto, declinamos entonces el pedido de audiencia y regresamos a Córdoba. Con las elecciones aseguradas, el movimiento obrero de Córdoba comienza a convertirse en la amenaza más concreta para una CGT verticalista. En consecuencia, los líderes ortodoxos nacionales intensifican las presiones para que López expulse al sector no peronista de la Central Obrera Cordobesa. José Ignacio Rucci, también peronista, ha vuelto a atacar a Agustín Tosco acusándolo de gorila. ¿Usted como peronista comparte esas expresiones? Yo he manifestado en diferentes oportunidades y lo rectifico en esta oportunidad que me brinda Canal 10, el concepto que tengo y que tienen los trabajadores de Córdoba del compañero Agustín Tosco. El compañero Agustín Tosco es un magnífico y excelente dirigente sindical, un gran luchador, un honesto y honrado dirigente. Las manifestaciones que pueda haber hecho el compañero secretario general de la CGT Nacional corren por cuenta y riesgo del compañero Rucci. En enero, Atilio López y Obregón Cano inician una intensa campaña por toda la provincia. La fórmula cordobesa refleja el rumbo que toma el partido a nivel nacional con la candidatura a presidente del delegado personal de Perón, Héctor Cámpora, y representa la alianza de los legalistas con la izquierda peronista, especialmente con los sectores juveniles del peronismo revolucionario. Este pueblo magnífico, que no le importa la inclemencia del tiempo, que no le importa la represión, que no le importa la tortura, que no le importa todo tipo de claudicaciones que pudiera haber por parte de pequeñísimos, de minúsculos, de individualísimos grupos que puedan estar en otra cosa y al servicio de la dictadura. El peronismo está unido, monolíticamente unido, en torno al proceso de Gran Perón para la patria, la gran liberación de los días, En marzo de 1973 se llevan a cabo las elecciones en todo el país. La fórmula del justicialismo triunfa en Córdoba. Entiendo que fundamentalmente el pueblo ha llegado al gobierno. Creo que en función del pueblo está la CGT de Córdoba. Ahí donde se ha plasmado toda la unidad del movimiento obrero de Córdoba y donde desde ese movimiento obrero se ha plasmado toda la lucha permanente que ha llevado el pueblo de Córdoba, ha de darse las condiciones concretas para que el pueblo, en función de CGT y de movimiento obrero, lleve al gobierno justicialista todas las necesidades para fin de que sean solucionadas. El 25 de mayo, las nuevas autoridades provinciales asumen sus cargos y el retorno a la democracia se vive con gran euforia en las calles de la ciudad. Sin embargo, en el mes de junio, se generan graves enfrentamientos en varios gremios debido a la presión de los sectores combativos y de izquierda para desplazar a las direcciones ortodoxas. La victoria de Obregón, Cano y López también es un incentivo para ajustar viejas cuentas con sus empleadores. La Unión Tranviaria Automotor utiliza el triunfo de Atilio López como pretexto para iniciar una acción huelguística que siempre había sido reprimida por el gobierno militar. Estas huelgas renuevan el espíritu de lucha de la CGT local, que había sido pausado por la elección de López en la fórmula justicialista y por la campaña electoral, pero también inician una áspera disputa entre ortodoxos y legalistas que concluirá trágicamente un año más tarde. En el mes de julio, el secretario de la CGT Nacional, José Rucci, anuncia que los consejos directivos de todas las regionales serán revocados, anuncio que produjo un rechazo total de los dirigentes locales. Pero es a partir de la renuncia de Héctor Cámpora y de la asunción de Raúl Lastiri como presidente provisional, cuando la ofensiva de la ortodoxia sindical se hace cada vez más aguda. A mediados de julio, el edificio de la CGT local es tomado por la fuerza por un grupo identificado como auténticos peronistas y paralelamente se llevan a cabo atentados contra varias sedes sindicales como Esmata y Luz y Fuerza. A las pocas horas, el establecimiento de la CGT es desalojado por la policía y horas después, Atilio López junto a Tosco efectúan un simbólico acto de reapertura. Ante la gravedad de la embestida ortodoxa, López anuncia su reasunción en el secretariado de la central. Por ese entonces, los rumores de una posible intervención a la provincia comienzan a sonar con insistencia. A finales de julio, la crisis se resuelve con un viaje de las autoridades provinciales a Buenos Aires. Allí, Lastiri y Rucci garantizan que no van a intervenir la provincia ni la CGT regional. Pero a cambio,
López se compromete a reunificar las 62 organizaciones cordobesas y a asegurar la participación igualitaria del sector ortodoxo. Ha sido una conversación no guerrera, sino amiga de peronistas, que si necesitaba alguna aclaración en el día de hoy, se han aclarado todos los temas. Finalmente, el 27 de julio, en una reunión en la sede de la UOM, en Valle Hermoso, la reunificación se lleva a cabo. Con este acuerdo, los ortodoxos dan un gran paso hacia la conducción de la CGT regional, que en poco tiempo debe renovar autoridades. En septiembre de 1973, Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia del país. Así, con Perón en el gobierno, con Perón en el poder, con el pueblo en la calle, por la gran patria socialista que fue nuestro general. A pesar de las expresiones de Atilio López, nada indica en el plan del nuevo gobierno una orientación hacia el socialismo nacional. Ya en el poder, Perón busca consolidar el pacto social, apoyándose en un movimiento obrero unificado y centralizado. Esta estrategia se ve reforzada con la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, con la que se regulan las organizaciones obreras y la actuación sindical. El asesinato de José Rucci, pocos días después del triunfo de Perón, es el argumento utilizado para iniciar una campaña de persecución contra los sindicatos combativos de Córdoba y sus dirigentes opositores. Es así como Perón presiona a Atilio López en lo que respecta a la conformación del secretariado de la Central Obrera. Para el presidente y los ortodoxos, la conducción debe estar compuesta solo por peronistas. Pero Atilio López y los legalistas consideran que esa conformación debe surgir democráticamente del plenario de gremios y acatar lo que las bases expresen a través de cada sindicato. ¿Cuál es su criterio acerca de la conformación del nuevo secretariado de la CGT? Bueno, entiendo como hombre del movimiento obrero y por la experiencia adquirida en tantos años de lucha, que solo la unidad de los trabajadores dio fortaleza al movimiento obrero. ¿Es decir que usted es partidario de un secretariado no conformado exclusivamente por peronistas? Efectivamente, considero de que el movimiento obrero peronista en Córdoba, como en todo el país, es absoluta y total mayoría. Pero también hay organizaciones sindicales que están dirigidas por compañeros dirigentes sindicales que no piensan en función de peronistas. Pero como trabajadores entendemos que la causa de los trabajadores es de todos los trabajadores y por lo tanto considero, y tomando también como base fundamental lo que en su oportunidad el propio general Perón me manifestaba, que solo la unidad de los trabajadores salvará a los trabajadores. Estas diferencias irreconciliables terminan en diciembre con una nueva ruptura de las 62 organizaciones cordobesas. En ese contexto, se desata un conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor y los empresarios locales. Los reclamos por un aumento salarial originan una serie de huelgas que dejan sin transporte a la ciudad durante varios días, incluyendo las fiestas de fin de año. Una de las arterias más importantes de nuestra ciudad en estos momentos tiene una agilidad de tránsito muy pocas veces vistas en la ciudad. Eso se debe especialmente a la falta del transporte automotor de pasajeros que desde esta mañana ha sufrido el usuario de Córdoba, toda nuestra ciudad. Las autoridades municipales que conceden el servicio público se niegan a otorgar el aumento por considerar que viola el pacto social. Esto desemboca en un enfrentamiento entre el vicegobernador Atilio López y el intendente Juan Carlos Ábalos, que responde a la ortodoxia del partido. El intendente acusa al gobierno provincial ante el presidente de la Nación y el ministro del Interior de promover el conflicto. Por ese entonces, la derecha peronista y sus grupos parapoliciales ya han comenzado a actuar en la ciudad, iniciando una campaña de terror que se prolongará por varios meses. Atentados a sedes gremiales y a dirigentes combativos, como el fallido intento de asesinato contra el líder de los clasistas de Esmata, René Salamanca, se suceden a diario desde finales del 73. En medio de esta escalada terrorista, Atilio López sufre un episodio que será premonitorio. Señor vicegobernador, ¿a qué atribuye los hechos registrados en su domicilio particular? Bueno, considero, de acuerdo a la detención que se ha realizado ya con uno de los delincuentes que ha asaltado mi domicilio esta mañana, de que debe tratarse de un hecho eminentemente delictuoso, nada más. ¿Es decir que este hecho sería un hecho totalmente vinculado de todo quehacer político?
Pienso, en principio, y vuelvo a rectificarle que con respecto a la detención que ha habido, de que es un hecho delictuoso de delincuentes comunes. El hecho concreto de lo sucedido esta mañana en mi domicilio, como mi vida permanente en la calle y en todas partes donde ando sin custodia, porque no tengo mejor custodia que mi propia conciencia. En febrero de 1974, al problema del transporte se le suman varios conflictos sin resolver, todos enmarcados en las disputas internas del peronismo. Las presiones del propio Perón y las amenazas del sector ortodoxo hacen resurgir las versiones de una intervención provincial como solución institucional a los problemas planteados. Durante todo el mes, la situación de Córdoba continúa su deterioro hasta que finalmente explota. Los ortodoxos comienzan a conspirar con otros opositores locales descontentos con el gobierno provincial, con un solo fin: destituirlo por la fuerza. El 28 de febrero, Atilio López y el gobernador Obregón Cano son detenidos por el jefe de policía, Domingo Navarro, y la provincia es intervenida por el gobierno nacional. Simultáneamente, el mismo 28 se lleva a cabo el Congreso Normalizador de la CGT Regional, con la exclusión de los sindicatos combativos, opositores a una conducción plenamente peronista. La burocracia sindical finalmente recupera el terreno perdido y logra tener el control de la CGT local. Destituido de sus funciones, Atilio López vuelve al frente de la Unión Tranviaria Automotor. Pero en los meses siguientes, los dirigentes combativos de las corrientes legalistas, independientes y clasistas son perseguidos por las nuevas autoridades. Con la muerte de Perón en julio de 1974, los grupos parapoliciales vinculados al ministro de Bienestar Social, José López Rega, desatan una ola de terror contra los dirigentes opositores ligados al sindicalismo combativo y a la izquierda peronista. El 16 de septiembre, Atilio López aparece acribillado en un baldío de la provincia de Buenos Aires. La noticia es recibida con estupor en Córdoba. Al día siguiente, los restos del líder legalista son acompañados por una multitud que marcha dolorosamente hasta el cementerio. Gremialistas, estudiantes, políticos, obreros despiden los restos de un representante de la combatividad de la clase trabajadora cordobesa. Las palabras de despedida de sus compañeros de lucha, Agustín Tosco y Obregón Cano, coincidieron en que su muerte era una advertencia de los días que estaban por venir. Por primera vez se agrede directamente al pueblo en la individualidad de un hombre común que tuvo, como todos los hombres de trabajo, la integridad moral de luchar sin claudicaciones por las reivindicaciones populares. Más allá y por encima de los momentos luminosos y de los momentos oscuros del azaroso oficio de vivir, más allá y por encima de nuestras grandezas y de nuestras miserias, quienes dispararon contra vos y quienes armaron el brazo ejecutor tendrán que saber que al abolir una vida como la tuya, ellos mismos te han purificado en el holocausto y nos han galvanizado en la reafirmación de nuestros principios y de nuestra lucha. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina